Hola, buenas tardes. Nos alegramos mucho de ver esta sala llena y sobre todo de gente tan maravillosa como vosotros. Bien, os doy la bienvenida de parte del Ateneo Republicano de Zaragoza. Y entonces estamos honradísimos de presentar esta mesa, que ahora le cederé la palabra a Ana para que nos introduzca bien. Y yo solamente deciros que sabemos que contamos con las simpatías vuestras y que si alguno quiere colaborar un poquito más de cerca, dejamos unas hojitas fuera de inscripción en la mesa de los libros para que podáis darnos vuestros datos, sobre todo el correo, y así podéis recibir información más puntual de nuestras cosas y de la manera en que podéis colaborar con nosotros. Doy especialmente gracias a las personas que han venido en representación de los colectivos memorialistas. Y bueno, agradecer también a una miembro del Ateneo, que no la voy a nombrar para que no se ruborice, que gracias a ella y a su amistad con personal como José Antonio, lo tenemos aquí hoy. Bueno, espero que disfrutéis esta tarde. Perdón, por ser breve me he dejado de dar las gracias al colectivo Iquique, que es el que nos ha facilitado esta sala tan estupenda, que menos mal que hemos hecho corto y al final hemos podido llenarla. Muchísimas gracias. Hola a todos y a todas, gracias por estar aquí. La verdad es que un viernes por la tarde sorprende y para bien, ¿no? Ver esta sala tan llena. Yo he estado varias veces aquí, creo que es la vez que más gente he visto, así que de verdad se agradece mucho el apoyo, ¿no? Cuando se organizan estas cosas que tengan impacto y que la gente quiera venir a saber y a conocer, que hace falta mucha pedagogía en los tiempos que corren. Precisamente por eso, ¿no? Porque la separación de poderes está en entredicho actualmente. Muchas veces las decisiones judiciales no se pueden separar de la política y esto hace que haya una pérdida de credibilidad. Por esta razón, el Ateneo Republicano ha querido organizar una mesa redonda en la que se hable del proceso penal como arma política. Y para ello tenemos a los dos grandes protagonistas que van a hacer una conversación. Después os haremos paso a todos y a todas para que podáis plantear vuestras preguntas. De momento, primero los voy a presentar. A mi lado está José Antonio Martín Pallín. Voy a leer porque tiene un currículum extenso y si no lo leo es imposible. Es magistrado emérito del Tribunal Supremo, nacido en La Coruña, se doctoró por las universidades de Valladolid y Deusto, es fiscal de carrera y en 1989 ingresó como magistrado en la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Ha sido miembro del Comité de Bioética de España, del Instituto de Estudios Canarios, de la Asociación Hispano-Alemana de Juristas y de varias misiones especiales sobre derechos humanos organizadas por Amnistía Internacional. También ha sido presidente de la Asociación Pro Derechos Humanos de España y de la Unión Progresista de Fiscales. Ha destacado por ser portavoz de Jueces para la Democracia. Además es columnista de varios medios de comunicación, entre los que destacan La Vanguardia, El País y TV3. Y a su lado está Pedro Santisteban, es abogado penalista, activista social, profesor universitario en la Facultad de Derecho desde los años 90, fue alcalde de Zaragoza desde el año 2015 hasta 2019 con Zaragoza en Común. Su gestión de gobierno gira en torno a la protección de los derechos humanos y sociales, parar los desahucios, poner en marcha un plan de emergencia social con un aumento del parque público de viviendas o potenciar la transparencia institucional. Uno de sus logros fue reducir su sueldo y el de los concejales un 25%, lo que supuso un ahorro de 400.000 euros anuales. Destaca por su crítica al sistema penitenciario actual y por la defensa de los derechos de las personas encarceladas, y por eso es fundador de la Asociación de Seguimiento y Apoyo a Presas y Presos en Aragón, que en el año 2000 recibió de la Diputación General de Aragón la medalla al mérito social. Para introducir y situar, ¿verdad?, para aterrizar el tema, hablamos del proceso penal como arma política. Esto es utilizar el sistema legal y judicial con fines políticos, es decir, emplearlo para perseguir y castigar a personas no porque hayan cometido un delito real, sino para silenciarles o desviar la atención de problemas reales. Se puede expresar de varias formas: fabricación de cargos falsos, manipulación de pruebas, presión sobre testigos,
Pero para hablar de todo esto, lo más importante es que nuestros dos invitados comiencen su conversación y nos sitúen de verdad el tema. Bueno, muchas gracias a todos vosotros por venir, gracias al Ateneo Republicano por darme la posibilidad de estar con José Antonio aquí y al caso, ¿no? En principio, el título, ¿no? El proceso. Bueno, quería hacer una introducción primero a José Antonio, porque yo a José Antonio nos vimos o nos reconocimos en el acto del ayuntamiento en el que pusimos una placa a los concejales asesinados durante el 36 y una alegría porque era un acto en el que más que todo gobierno de la ciudad parecía un acto clandestino, porque no se habían puesto ni micrófonos para publicar y para inaugurar el tema, ¿no? Luego nos vimos también en el homenaje a Carlos Espepoy, ¿no? En Madrid, cuando falleció y cuando el reconocimiento de una persona que hizo lo indecible por avanzar los derechos humanos, ejercitó una acusación particular, ¿no? Contra la Junta Militar de Videla de Argentina, y era un ser encantador. Pero bueno, lo que nos habla José Antonio es que yo lo conocí mucho antes, porque tuve mi primer recurso en el Tribunal Supremo, y tuve una vista en el Tribunal Supremo y era de ponente. Y yo a José Antonio le había leído, porque le seguíamos la pista a las sentencias, porque claro, nosotros echábamos en falta el poder aprender de los jueces, ¿no? Si no podemos, ¿cómo aprende un abogado más que las sentencias, ¿no? Que lee, ¿no? Y José Antonio era para nosotros, pues es un poco una guía de que por lo menos te permitía no aburrirte, ¿no? En el ejercicio de la profesión, ¿no? Porque siempre te estimulaba el pensamiento con interpretaciones que te abría la mente, ¿no? Bueno, pues yo estuve muy contento de ese recurso, porque mi cliente tenía una ruina caracolera, que había metido 28 años, por 4 o 5 delitos no sé cuántos, pero me estimó uno de ellos. O sea, se le quedó solo 21 años la condena. Bueno, yo muy contento, mi cliente no tanto, pero ahí conocí a José Antonio, ¿no? Bueno, pues empezando el acto, claro, el proceso penal como arma política, ¿no? Pues mejor me gustaría hacer una pequeñísima introducción al derecho penal, ¿no? Y si esto del proceso penal como arma política es algo novedoso, trae causa de la revolución conservadora que de alguna forma introduce en este país el gobierno del señor Aznar, o es algo que ya existía, ¿no? Yo defiendo la tesis de que ya existía, ¿no? Porque el derecho penal de alguna forma es un derecho clasista, no hay más que ver quiénes están en las cárceles. Ahora tristemente Cataluña ya ha conseguido batir el récord de más de un 50% de encarcelados son inmigrantes. O sea, ya después de haberlos criminalizado ya se ha conseguido, ¿no? Demostrar que efectivamente aquí son los más malos son los que vienen de fuera, ¿no? Esa estigmatización del derecho penal que hace muy bien, ¿no? Estigmatizar, segregar, ¿no? Separar a los buenos de los malos. Ese es su poder simbólico, ¿no? Es clasista y es también selectivo. ¿Por qué es selectivo? Porque ahí Michel Foucault hablaba de ilegalismo de los bienes y el ilegalismo de los derechos. El ilegalismo de los bienes, de alguna forma, son lo que protege el derecho penal, sobre todo los derechos de propiedad, ¿no? Y eso los castiga duramente. Pero el ilegalismo de los derechos, los incumplimientos de los poderes acerca de la satisfacción de las necesidades básicas de la gente, gozan de total impunidad en nuestro derecho penal. Será por la policía que no los persigue, será por los jueces que no lo persiguen, ¿por qué será, no? Pues esto pues es un motivo ya de debate aquí, ¿no? Bueno, nosotros además yo entiendo que el proceso penal es una arma política de siempre, porque lo sufrimos. La Asociación de Apoyo a Presos sufrió una querella criminal del Ministerio Fiscal en los años 90 por un informe de denuncia de la situación de los presos en Zuera. Conseguimos que nos absorbieran en primera instancia, nos condenaron a una multa simbólica a la audiencia provincial, que es a 1.000 pesetas, que no eran pesetas, y luego conseguimos ganar el recurso en el Tribunal Constitucional, el recurso de amparo, en el que venían a reconocer el derecho de las asociaciones críticas con los poderes públicos, siempre y cuando se cumplieran los parámetros de trabajo serio, veracidad, verosimilitud en la acusación, ¿no? Y bueno, y absorbieron y hicieron una sentencia bien interesante desde el punto de vista de la defensa de ese derecho a la libertad de expresión y de crítica a los poderes públicos, ¿no?
Bien, dejamos para más adelante eso de si con la revolución neocon del señor Aznar todo esto se recrudece y se empeora, ¿no? Pues yo creo que algo de eso sí que hay. Pero claro, la pregunta es, no sé si algún miembro del Partido Republicano estaba un poco mosqueado con el título, ¿no? Porque solo hablamos del proceso penal como arma política, ¿no? Y yo le decía a José Antonio, bueno, y el Tribunal Constitucional, que ahora se ha convertido en una tercera cámara parlamentaria, es decir, de alguna forma usurpando la soberanía del pueblo, porque se ha convertido en una especie de legislador negativo, en la que tiene que decir lo que se puede hacer o lo que no se puede hacer. Y el Consejo General del Poder Judicial, que es la mayor vergüenza de este país, ¿es arma política o no? Y la Audiencia Nacional no es una arma política de cuando ya era Tribunal de Orden Público con el franquismo y ha seguido siendo un cuerpo elitista de jueces que solo se han preocupado de los grandes delitos, ¿no? Pero ¿para qué? Pues muchas veces para poner también una tajadera de cosas que podían cuestionar el Estado. Entonces, claro, todo este cuestionamiento del título, porque de alguna forma todas las instituciones están siendo utilizadas de una forma un tanto perversa, podemos decir, ¿hasta qué punto no encierra la tesis que un chaval, Damián del Clot, publica en el libro de Anatomía del Estado Profundo, el Deep State español? Y la tesis que maneja es, no sea verdad que existe un Estado constitucional en el que hay unas formas jurídicas que se cumplen y se observan más o menos por todos, pero por debajo hay un Estado profundo, un Estado dentro del Estado que actúa al margen de la legalidad y con policías paralelas o con mecanismos que no están sometidos a ningún tipo de control. Esa pregunta es la que le quería hacer a José Antonio, ¿no? Para empezar el debate. ¿Qué opina? ¿Eso es así? La policía patriótica tiene que ver con ese Estado profundo, lo de la persecución al poder soberano catalán, vasco o español o el Parlamento es producto de que existe un Estado profundo que no es objeto de control por el pueblo o por sus representantes. Y la idea es eso, ¿no? Y nos damos ya cansa. Bueno, muy buenas tardes a todos. Estoy verdaderamente abrumado por la asistencia, pero tiene truco. Es que yo soy mi amigo de Pedro Sánchez y le dije, oye Pedro, échame una mano, pues voy a Zaragoza y no está interesado y tal, y veo que tenía que haber tenido éxito. Y por otro lado también encantado de estar con el otro Pedro, que se ve por todo lo que ha dicho de mí, que le agradezco profundamente. Y inicialmente están los carteles, era el proceso penal como arma política. Pero la verdad que por el aspecto de la estructuración de un sistema democrático, y como decía Winston Churchill, es el peor de todos los sistemas políticos, excluidos todos los demás, pues es muy compleja, es muy difícil ensamblarla. Y bueno, tenemos ejemplos en democracias muy consolidadas, como la democracia norteamericana, en la que, por cierto, ya que estoy en Ateneo Republicano, en el proyecto de constitución de 1870, los redactores introdujeron un párrafo planteando la posibilidad de que también hubiese alternativas a la monarquía, porque había surgido al otro lado de los mares un país que se había hecho merecer la admiración de todos por el respeto a la Declaración de los Derechos de Virginia, etcétera, etcétera. Y esto no lo sabe mucha gente porque, bueno, pues no me dedico a leer las constituciones y saqué esto. Desafortunadamente en este país tuvimos una experiencia republicana en 1873 que estableció las bases de lo que hoy podría ser una constitución republicana federalista, y que tuvo una corta vida
porque el caballo de Pavía, no Pavía, sino el caballo que era más listo, entró en el Parlamento y absorbió todas las expectativas que se habían abierto por la aparición de un proyecto de constitución que nunca llegó a estar vigente y que, claro, los que no sean especialistas, pues verdaderamente es un prodigio de constitución y que sirvió de antecedente a la constitución de la Segunda República. Y eso también me da pie para contarles una cosa que quizá la mayoría de los que están aquí no saben. La Primera República, 3 años, fue la que declaró el espacio público, del dominio público, el Parque del Retiro. Se lo quitó era el parque del Jardín de la Monarquía. La Segunda República también entregó al pueblo español la Casa de Campo. Y espero que la tercera nos entregue el Monte del Parque. El tema que ha planteado Pedro es realmente de mucho impacto, porque claro, en una sociedad no se puede vivir sin reglas. Las reglas y las normas del derecho serán más o menos buenas según quien las elabore, pero incuestionablemente tiene que existir una estructura. De lo que Montesquieu, que fue prematuramente enterrado por un señor que vive en Sevilla y que tiene por nombre Alfonso Guerra, pues Montesquieu fue un adelantado a su tiempo. Claro, a Montesquieu le dije, es que Montesquieu dijo, el juez tiene que pronunciar solo las palabras de la ley. Hombre, pues solo faltaba eso, porque el que pronunciaba las sentencias antes de Montesquieu eran los reyes, el poder absoluto. Eso ya fue un gran avance y de ahí pasamos al Estado, a lo que es el embrión del Estado de Derecho. Porque en este país, cuando uno lee a algún entusiasta columnista, da la impresión de que confunde el Estado de Derecho con el Estado de derechas. Y entonces, pues esto, bueno, sin una sola letra, pero es grave. Y otros también dicen que, bueno, oiga, Franco tenía leyes, efectivamente, claro, tenía leyes, incluso una bastante buena, la ley de lo contencioso administrativo, hecha por Eduardo García Interriga, bueno, pero no es lo mismo un Estado de leyes que un Estado de derecho en la que es necesario respetar unos principios garantistas que no existían y que no existieron hasta que aparecieron las constituciones modernas. Ciertamente, ahora hace ya tiempo y me encargaron que escribiese un libro y está un poco en relación con lo que tú apuntabas antes, Pedro. Dice, realmente la judicatura ha hecho la transición. Rotundamente no, pero tampoco la ha hecho el ejército, tampoco la ha hecho la Iglesia y tampoco la han hecho muchos sectores de la sociedad española, que sumados entre ellos les hemos conseguido sacar solo 1 millón de votos. O sea que no, la cuestión no está dilucidada. Y se emplea mucho la palabra de la judicialización de la política. Y yo en esto, no es por corporativismo, pero salgo en defensa de mis colegas, porque los jueces, incluso aquellos más notorios que salen en los medios de comunicación, están sentados en su despacho y de repente pues llega o el Ministerio Fiscal tomando la iniciativa e impulsos del gobierno de turno, o llegan esos, digamos, activistas de la acción popular cuya misión en este mundo es dirigir querellas contra todo lo que se mueve. El juez recibe la querella o la denuncia
Y él es el que tiene la responsabilidad de o rechazarla de plano porque la cosa no tiene consistencia ninguna, o bien pues dejarse llevar por la corriente. Yo abro unas diligencias, mañana abrirán primera página 4 columnas en El Mundo, en el ABC y en La Razón, y pues a lo mejor, con un poco de suerte, dentro de un año lo archivo, o con menos suerte, como en el caso de Mónica Oltra, pues casi cerca de 3 años, ¿no? Y esto lo que está sucediendo, y notoriamente, estadísticamente, además tiene que ser así, es quizá más abundante en la jurisdicción que pudiéramos denominar ordinaria que en la Audiencia Nacional. Porque la Audiencia Nacional, bueno, la razón de ser fue sustituir al Tribunal de Orden Público, pero inmediatamente dieron un argumento que puede tener una cierta dosis de justificación, porque no se podían juzgar los delitos de terrorismo en el País Vasco, porque la situación era bastante peligrosa, y se trajo a la Audiencia Nacional a Madrid. Después ya se la amplió con una serie de competencias, pero no dejaba de ser un tribunal especial. Y los tribunales especiales, si alguien lee la Constitución vigente, están prohibidos. Y por tanto hubiera sido inconstitucional. Es más, lo llevaron hasta Estrasburgo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y el Tribunal Europeo, haciendo una cinta, los juristas algunas veces parecemos jugadores de fútbol, pues dice, bueno, como tiene una competencia específica y objetiva y predeterminada, si los componentes se eligen por rigurosa antigüedad, puede salvarse de la prohibición del Convenio Europeo de los tribunales especiales. Y así funcionábamos hasta que, como es lógico, ha llegado lo que todos esperábamos. En este momento hay 6 jueces en la Audiencia Nacional, pero hay otros 12 designados a dedo como jueces de apoyo. Y esto infringe lo que había dicho el Tribunal de Estrasburgo. Has hablado del Consejo General del Poder Judicial. Yo ahí tengo una posición. En primer lugar, me confieso, ya me he confesado y me han dado una resolución, de ser uno de los responsables de la inclusión en la Constitución del Consejo del Poder Judicial, porque desde el año 70, en pleno franquismo, constituimos una asociación ilícita de jueces, fiscales y secretarios delincuentes. Y allí escribíamos todos los años una especie de apertura de tribunales, y claro, teníamos el modelo italiano, nos relacionábamos mucho con el modelo con los italianos, y sabíamos, y también lo supieron después los constituyentes, que no podíamos seguir con el sistema anterior franquista. El sistema anterior consistía en que la sala de gobierno del Tribunal Supremo, designada a dedo, elegía una terna, se la mandaba al Consejo de Ministros y, en definitiva, yo no sé si siempre o en ocasiones, era Franco al final el que decidía quién nombraba magistrado del Tribunal Supremo. Esto no podía continuar así y había que crear un órgano de gobierno que, como he dicho antes, pues lo imitamos prácticamente del Consiglio de la Magistratura italiana. Bueno, no voy a hablar de eso, sino porque si no nos desviamos demasiado, pero el Consejo del Poder Judicial está declarado en estado de ruina. Sus componentes parece ser que se irán jubilando poco a poco porque no se renuevan,
y llegará un momento en que no exista nadie, sea solamente el edificio de Marqués de la Ensenada, que por cierto antes era un teatro, el Teatro París, y parece que sigue siendo un teatro, y que no ha perdido su condición de la farsa que se monta allí dentro del Consejo del Poder Judicial. Y ya un poco entrando en el tema que yo creo que hoy es de rabiosa actualidad, pero no viene de ahora, lo comentábamos hace un momento Pedro y yo, que la judicatura no hizo la transición, efectivamente, pero no adoptó la cultura jurídica de un sistema democrático y nunca respetó la división de poderes. Okay. Antes de que pases al tema estrella, ¿no? Te quería comentar, ¿no?, sobre esto del Poder Judicial. Bueno, Montesquieu también decía que el Poder Judicial es un poder nulo. Yo no sé si eso es interpretado en términos de nulo en el sentido de no tiene que ser una institución burocrática permanente, sino que ahí pueden aflorar el pueblo a través de los jurados y los que aconsejarán qué sentencias poner. Yo puedo defender al Poder Judicial en el sentido de que se dice que de los tres poderes el Poder Judicial es el poder más débil porque no tiene poder de coerción. O sea, no es como el Ejecutivo, porque la policía o el ejército no tiene ese poder de coerción. Por otra parte, son individuos sueltos, cada uno en su juzgado, tienen unos mecanismos que les condicionan terriblemente, porque después de una carrera de Derecho, pegarte 8 años preparando una oposición no se lo puede pagar cualquiera, con lo cual ya hay un sesgo de clase, ¿no?, clarísimo. Pero de repente, sin haber vivido, porque han estado siempre estudiando, se sientan en el sillón a decidir sobre la vida de la gente, ¿no? Entonces, claro, la pregunta es, en temas importantes, habría que dar, yo entiendo que habría que dar pie a la deliberación colectiva. Una sola persona que decida sobre la vida de una persona, pues no lo sé. Yo creo que igual un juez puede estar bien en el sentido de un juez garante de los procedimientos, de que el juicio se haga bien, ¿no? Pero eso de poner una sentencia sin tener en cuenta opiniones colectivas y diversas, y todo eso también en un contexto en el que la función judicial también se pone en cuestión a través de mecanismos de resolución alternativa de conflictos. Claro, como no se ha querido invertir en más jueces, la ratio de jueces en España, el número de habitantes es mínima, nunca se ha querido meter el dinero, encima se les ha impuesto unas ratios de sentencias que les obligan a producir. El obligarles a producir quiere decir que el tipo de argumentación judicial cada vez se va empobreciendo más, ¿no? Las motivaciones de las sentencias pues son cada vez más pobres. Están sometidos a eso, a que te visite el Consejo del Poder Judicial y te diga que usted es un vago y no cumple con esos parámetros, con lo cual se le advierte, ¿no?, de X sanciones. Pero claro, la pregunta es si la división de poderes nunca ha sido tal, porque en España el Poder Judicial siempre ha estado vinculado bien al poder absolutista o bien al Poder Ejecutivo a lo largo de todo el siglo XIX, o bien en el caso de Franco está clarísimo, ¿no?, de quién dependía, ¿no? Y toda esa herencia sale a flora indefectiblemente. Porque lo decías tú, cuando se han establecido unos controles claros, ¿no? Entonces, claro, pensando en términos de que esa división de poderes es un cuento que nos han contado a los que estudiamos Derecho o Política o lo que fuera, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con el Poder Judicial? ¿Entiendes? Hombre, no se puede prescindir de él como no se puede prescindir de los hospitales, de las escuelas o de las infraestructuras. Yo hoy debo hacer una corrección que además ha visto recientemente. El Poder Judicial tiene excesivo poder coactivo hasta tal punto de que ha metido en la cárcel a la mayor parte del gobierno de la Generalitat, a la presidenta de un parlamento elegido por la soberanía popular y, en definitiva, se ha erigido en un órgano supremo por encima del poder legislativo y del poder ejecutivo.
Y el problema radica en algo que, bueno, no es exclusivo de España, es bastante tributario, sobre todo de Francia, y que es el sistema de acceso al Poder Judicial. La Constitución es clara, todos los poderes emanan del pueblo. Bueno, pues mire usted, no. El Poder Ejecutivo emana primero el Legislativo emana de la soberanía popular, no hay duda, está absolutamente legitimado, por mucho que algunos digan que no. De ahí, según los mecanismos de investidura, moción de confianza, etcétera, etcétera, nace el Ejecutivo, cuyos decretos y propuestas de decretos son corregidos por los tribunales de justicia y el Tribunal Constitucional, y las leyes pues tienen que ser aprobadas en primer lugar por el Parlamento y después sometidas, como te decías, a ese órgano que dice lo que es constitucional o lo que no es constitucional, que es el Tribunal Constitucional. Esto nos llevaría a un debate porque muchos países no tienen Tribunal Constitucional y no pasa absolutamente nada. Pero bueno, estos son... ¿Y de dónde sale el Poder Judicial? Pues no sé, lo venía hablando cuando venía para acá de la Facultad de Derecho. De ahí sale el Poder Judicial. No hay otro órgano que suministre al Poder Judicial que no sea las facultades de Derecho. Ahora en Francia lo han ampliado a las facultades de Políticas y están pensando en la filosofía para poder ser juez, lo cual está muy bien, me parece muy acertado. Aquí seguimos con que hay que ser licenciado en Derecho, aprenderse de memoria unos temas que no sirven para nada, porque con ese teléfono perfectamente se puede saber todo lo que le piden a ese señor o a esa señora de memoria. Y sobre todo hay una carencia absoluta en la forma, primero en los temas, por decirlo de una manera, de inglés, y segundo en la escuela judicial, de decirles, miren ustedes son unos servidores públicos que tienen que respetar la Constitución y que tienen que respetar el principio de división de poderes. Y esto no solamente no se enseña, sino que se ha producido una subversión por la utilización, sobre todo del procedimiento penal, pero no solo el procedimiento penal. Es que mucha gente se olvida del contencioso administrativo, que puede variar o puede derribar un hotel, o puede variar el trazado de una autovía, o el trazado de una vía de ferrocarril, o expulsar a un funcionario del cuerpo. O sea que lo contencioso administrativo está ahí agazapado, pero tiene también mucho poder, y también los de lo contencioso administrativo salen de las facultades de Derecho. Y para mí el punto clave, y además aquí en Zaragoza hay un ejemplo que podría enseñarse en cualquier universidad del mundo, en una clamorosa invasión por parte de un juez del principio de la división de poderes y de la potestad del Poder Ejecutivo. Ha sido desconocido el señor La Sala, que a una ministra, olvidémonos de partidos, de ideologías, no piense en eso. Se trata de una ministra del gobierno de la nación que ejecuta un acto político que unos estarán de acuerdo, otros no, y se trae al presidente de la República Árabe Saharaui. Y entonces hay un juez que ha salido indemne y que en cualquier otro país lo hubieran echado de la carrera, y que ha intentado procesar a esta señora y a la ministra
y la ha hecho dimitir. Esto no pasa en ningún país. Bueno, Polonia y Hungría tienen sus cosas, pero en ningún otro país de la Unión Europea se le ocurre a un juez o a una jueza interferirse en un acto netamente político. Y eso no se enseña, y muchos jueces se empeñan en seguir fiscalizando actos políticos. No es por citarme a mí mismo, pero para terminar este tema, a mí me tocó una de las veintitantas o no sé cuántas querellas contra un tal José María Aznar López por habernos metido en la guerra de Irak. Y yo tardé un tiempo, pero muy poco menos de un día, en archivar la querella, porque yo dije, yo soy juez. La política exterior de mi país, vamos, hasta el punto que yo estoy en los periódicos con pancartas contra la guerra de Irak, o sea que no soy sospechoso, pero soy respetuoso con el principio de la división de poderes. Y que los ciudadanos, los parlamentarios en el Parlamento, con una moción de censura, de reprobación, de lo que quieran, y los ciudadanos con su voto, el día que sea llamado digan, usted se tiene que ir porque hizo esto. Pero un juez no puede hacer eso. Me surge una duda sobre esto que estás contando. Y la ley de reforma del Tribunal Constitucional no ha venido a legalizar esa situación que comentas tú, de que un acto político también es jurídico porque tiene una serie de consecuencias jurídicas. ¿Es así o no? Me estoy confundiendo. Totalmente. Y además, a mí y a ti nos apoyan tres magistrados: Manuel Luis Balaguer, Fernando Valdés y Juan Antonio Sidor. Eso se hizo deliberadamente porque en el referéndum de Artur Mas 2014 pues había un agujero, eso no podía ser ningún delito de desobediencia. ¿En qué mente cabe que tenga un mínimo de formación política de que un ejecutivo representante de la soberanía popular puede o no convocar un referéndum? Otra cosa, y lo digo rotundamente, es absolutamente inconstitucional, pero nunca puede ser constitutivo de delito. Y eso, una vez que se traspasa por el la Junquera y de Pertús y por el Viriatú, se lo cuentan a un jurista extranjero y se lleva las manos a la cabeza. No solamente se lleva las manos a la cabeza, sino que ante la petición del juez Llarena, qué coincidencia, Bélgica, Alemania, Escocia, Suiza, Italia y ahora Francia tiene a un terrorista, según el señor García Castellón, a 20 kilómetros de la frontera, sin que haga nada. Y España tampoco puede hacer nada, porque España podría acudir a la Unión Europea y decir, oiga, que tengan ustedes un terrorista ahí y sin hacer nada. Es que no se puede hacer. Y en un Estado de Derecho eso no se puede hacer. Por tanto, aquí tenemos esa intromisión que sigue y que, bueno, pues tiene una palabra, el Código Penal, que se llama prevaricación. En cualquier país de Europa, un juez tiene 3 años archivada una causa por terrorismo contra otro terrorista que estuvo el otro día en Madrid, sentado en el banquillo del Manchester City, un tal Pep Guardiola, porque dice que Tsunami Democratic es una organización terrorista. Bueno, pues mire usted, señor Llarena, el señor García Castellón, además que creo que es del Madrid, pues mire, lo tenía usted ahí sentado en el banquillo, ahora ya estaba en el banquillo, lo podían juzgar. ¿Y por qué no lo detuvo? Pues no lo detuvo porque es una incoherencia y una absoluta barbaridad lo que está haciendo. Y además, cuando ya
lo tenía durante 3 años archivado, y esto le hubiera ocasionado una inspección de tribunales, pues dice que eso es terrorismo. Y además, y esto ya es una apreciación personal, un juicio personal, son tan incapaces de comprender el mundo político que los rodea que no saben que con esta actitud están haciéndole la campaña electoral a Puigdemont. Y si no, ya lo veremos el día de la votación. Porque la sociedad catalana, y están los 12, de los cuales 8 se han ido al extranjero. Pues aquí puede pasar cualquier cosa. Y claro, llegan a Suiza, y Suiza lo primero que hizo cuando empezó el tema del proceso fue decir en la boca del viceministro de Justicia: mire, olvídense ustedes de pedirnos ninguna entrega. Esto es un acto político y por tanto Suiza nunca entregará a una persona que no. Suiza, que es con Estados Unidos de los países que reconocieron la Primera República, ¿no? Luego se le pasó Puerto Rico también. Bueno, pero vuelvo al origen de la charla. Esto de la utilización del proceso penal y de todos los tribunales como arma política contra el enemigo es algo nuevo, se ha agudizado ahora, tiene que ver con esa revolución neocon que nos trae el señor Aznar, en el que las primeras leyes que aprueba son el reconocimiento de las penas a delincuentes comunes, o sea, copiando al alcalde Giuliani de Nueva York, ¿no? Tolerancia cero contra la delincuencia, guerra contra la delincuencia, ¿no? Además todo con un discurso muy belicista, y a sabiendas de que la inseguridad ciudadana, la alarma social sobre la seguridad ciudadana, da réditos electorales, ¿no? Y eso le llevó a lo que le llevó. Pero bueno, se han generado una serie de leyes, como la de cumplimiento íntegro de las condenas, la del periodo de seguridad, una cadena perpetua encubierta, o sea, más sufrimiento para unos delincuentes ya de nuevo cuño, que ya no son aquellos que había que reinsertar, sino que son sujetos que va construyendo el derecho penal como seres asociales, perversos, que no tienen familia, no tienen vínculos con nadie, o sea, una imagen también que se proyecta bastante terrorífica del infractor, ¿no? Pero en el año 2015 hay toda una batería de leyes, y te he mencionado la del Tribunal Constitucional, pero también la reforma del Código Penal sobre el terrorismo. Y parece ser que son leyes que están previstas para desmontar los riesgos que podía generar el 15M en este país y las respuestas que podía haber, y que de alguna forma supone un vaciamiento de la democracia, porque parece ser que el concepto de terrorismo que se maneja en esa ley no tiene nada que ver con el concepto de terrorismo que se maneja en Europa, ¿no? Por eso está tan tranquilo Pedro Sánchez con la amnistía. ¿Es así o no? Sí, por supuesto. Además, a los hechos me remito. O sea, no hay ningún país en el entorno de la Unión Europea, son 27 países, en que no detengan a una persona, por ejemplo, a un yihadista que hubiera atentado en la sala Bataclan o cualquiera de lo que hemos visto en estos días, incluso a pesar de la tensión entre Rusia y ahora la Unión Europea. Algún yihadista del último atentado en Moscú no hubiera estado en la Unión Europea porque se lo hubieran entregado. Pero aquí, no es que amparen el terrorismo, dicen, no, es que eso no es terrorismo. Y por tanto, como no es terrorismo, pues no se lo vamos a entregar. La pena es la más alta de Europa y la más alta de la historia de la legislación penal española. 40 años. En el mundo en el que nos movemos, las penas de prisión pues han sido muy estudiadas, sobre todo más que por juristas, por psicólogos, por gente que sabe cuál es el impacto de un aislamiento, y llegan a la conclusión de que el tope máximo, salvo circunstancias excepcionales, debería ser 20 años. Y la mayor parte de los países de la Unión Europea tienen eso menos, y otros dicen, no, Francia tiene la cadena perpetua, pero no es así. Francia tiene una semicadena perpetua que, por cierto, consiguió el ministro de Justicia
que acaba de morir, a cambio de que en el Parlamento le aprobasen la abolición de la pena de muerte. Y en Francia es muy difícil, vamos, lo normal de los condenados a cadena perpetua es que cumplan 25 años. Aquí, en las cárceles del País Vasco, hay personas que están en los 32 o 33 años de internamiento. Y además, en primer grado, es decir, ahora lo he modificado, 23 horas en la celda y 1 hora de salida al patio. Y además, salida al patio sin contacto con los otros presos. Yo creo que la sociedad española tenemos muchos problemas, los que estamos viviendo estos días y otros muchos más, pero debe replantearse si esas penas no son, como dice la Constitución, como dice el Convenio Europeo o como dice el Pacto Internacional de Derechos Civiles, penas crueles, inhumanas y degradantes. Tenemos que plantearlo. Y no cabe la venganza de que si las víctimas las están utilizando de una forma obscena. Parecen vampiros que viven de la sangre de las víctimas. Y eso a mí en la democracia me parece intolerable. A mí me han asesinado a compañeros míos, yo he tenido escolta y por tanto no admito que el Partido Popular vampirice la sangre de las víctimas. Lo que haya que hacer, lo tendrá que hacer el Parlamento, pero yo creo que hay que solucionar esa situación tan escandalosa. Esas son las novedades que comentaban que introduce la revolución esta de conservadora, ¿no? No solo el aumento de las penas y la intensidad del sufrimiento colectivo, o sea, más tiempo en la cárcel, lo cual conduce a una elevadas tasas de reincidencia, porque a más cárcel, más posibilidades de reincidencia, está súper estudiado, sino... ¿Qué te quería plantear? El tema de la reincidencia lo tocaba. A ver, toca la reincidencia y luego... Es que el tema de la reincidencia en España tiene un historial verdaderamente dantesco. En el Código de 1848, 3 hurtos, es decir, que cometía 3 hurtos, que normalmente eran hurtos de productos agrícolas, porque éramos una sociedad exclusivamente, en su mayoría agrícola, llevaban aparejada la pena de muerte. En 1876 ya se corrige y, bueno, pues no siempre lleva aparejada la pena de muerte y se exigía además 5 reincidencias. Pero eso está muy en relación con la Iglesia de la doctrina católica, porque tú ibas a confesar al cura y le confesabas todas las semanas el mismo pecado y un día no te puedo absolver, es que eres incorregible. Pero el fracaso no era de la persona, sino del sistema que no reinsertaba. Entonces se ha utilizado la reincidencia como un elemento de incrementar todavía más la represión penal. Para la reincidencia, la sociedad tiene que tener elementos alternativos, sobre todo para determinados delincuentes. Los delincuentes derivados de la marginalidad económica, pues hombre, algo habrá que hacer y para corregirlo. Otros delincuentes que suscitan mucho debate por otras razones, incluso políticas, delincuentes sexuales. Bueno, pues mire, se ha intentado todo. En Alemania, hace ya bastantes años, se llegó a plantear no solamente la castración química, sino la quirúrgica. Alguien dijo, hombre, lo de la quirúrgica parece demasiado, vamos a la química. Y claro, se equivocaron. Se equivocaron porque la castración química produce impotencia y entonces el instinto sexual que tenían
al ver que no lo podían desarrollar, terminaba con la muerte de la víctima. Por tanto, las cosas no son tan sencillas. A primera vista hay que meditar muy bien lo que se hace y sobre todo, y aquí sí que ha dado, yo siempre lo recomiendo, porque aparte de que es a mí la película de Iciar Boyaín, Te doy mis ojos. Esa es una salida. Yo esto lo he dicho en círculos feministas y me dicen, pero hay mucha gente y dice, pues mira, si el 40% consigue rectificar y consigue comprender y salir de ese círculo en el que está metido, ya es suficiente. Creo que merece la pena. Eso me recuerda a mí en los años 90 había ya un grupo de mujeres que habían sufrido violaciones entrevistándose con presos violadores, o sea, echándole los narices e intentando buscar algún tipo de salida, ¿no? Y ya se le digo, las víctimas, ¿no? Me podéis haber recordado, o sea, estamos con el tema, ¿no? Yo creo que Aznar introduce ese elemento, ¿no? El protagonismo político de las víctimas, como una forma también de enfrentarlo al infractor, ¿no? O sea, si yo empiezo a hablar del infractor, es que estoy demostrando a la víctima, ¿no? O sea, enfrentando, ¿no? Pero claro, eso se ve mucho en el País Vasco, lo que hablas tú, una manipulación en la que el protagonismo de las víctimas es como si fueran representantes públicos, o sea, que su palabra iba a misa y sus postulados políticos iban a misa, claro, en tanto en cuanto repetían algunos de ellos lo que decía el PP, ¿no? O la extrema derecha, ¿no? Pero eso estaba ahí, ¿no? Y yo estoy totalmente de acuerdo contigo que es una manipulación de la gente total. Igual que el sistema penal antes pasaba olímpicamente la víctima, porque, vamos, no había ni posibilidad. Yo me acuerdo intentando con una juez un atenuante de reparación del daño y no me dejaba indemnizar a la víctima. Pero, hombre, pues no hemos llegado. Luego ya se convirtió en atenuante dentro del Código Penal. Era Dani Alves. Pues eso, ¿no? Entonces, claro, eso también desvirtúa el propio proceso penal, ¿no? Incluso que la víctima se le puede dar audiencia en fase de ejecución penitenciaria, o sea, negándole permisos al posible infractor, ¿no? O sea, ya estamos entrando en unos terrenos delicados, ¿no? Efectivamente nos hemos desviado hacia la tecnología, pero vamos, en la utilización mucha gente se ha olvidado, incluso el propio protagonista, una persona magnífica, que escribió algo maravilloso cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos anuló la sentencia del presidente del Parlamento del País Vasco, Juan Mari Atutxa. Juan Mari Atutxa fue acusado, o sea, había un grupo que el Tribunal Supremo declaró ilegal, pero claro, resulta que ya el Tribunal Constitucional desde el principio decía, mire usted, es que el escaño es del parlamentario, no del partido. Usted ha declarado ilegal al partido y por tanto, con el informe favorable además de los letrados de la Cámara, dijo, yo no les puedo quitar el escaño. Bueno, pues le metieron una querella por desobediencia. El Tribunal Superior del País Vasco lo absolvió. Recurren pues unos señores que son el paradigma de la rectitud jurídica y de la ética, que se llaman manos limpias. Y estos señores consiguen que en el Tribunal Supremo, sin la acusación del fiscal que sostenía que debía absolverse a Atutxa, el Tribunal Supremo, el señor Marchena, le da la vuelta a la doctrina Botín. La doctrina Botín consistía en que en los delitos en que existía acusación popular y no acusaba el fiscal, había que archivar. Y archivaron, señor Botín, delito de 300 millones de pesetas, los que se prestaban. En cambio, con Atutxa hizo al revés. Dice, no, el fiscal no acusa, pero como es un asunto de interés público, dice, yo me pregunto, ¿en qué país civilizado el primer banco de la nación, el Chase Manhattan,
o JP Morgan o cualquier otro, dice que no es un asunto de interés público. Pues como se venga abajo y quiebre, ya se va a enterar usted si es de interés público o no es de interés público, ¿no? Bueno, pues cambió la doctrina, pasaron 9 años hasta que llegó al Tribunal de Estrasburgo, que anuló la sentencia, bueno, por unas cuestiones formales. Y entonces Atutxa ha sido una carta maravillosa, en la que decía yo que todas las mañanas tenía que mirar debajo del coche cada vez que salía de casa y que nunca puse en cuestión la legalidad de los parlamentarios, pues me veo ahora recompensado a los 9 años, pero la verdad que ya no merecía la pena. Y ese señor en el 2015, esa modificación estruendosa del 2015 es obra de un grupo de trabajo en el que la parte penal, porque afecta a más aspectos, la llevaba el señor Massé. Me da pie a dejando la penología aparte. Este caso que planteas es un caso de la UFER, o sea, la estrategia de la UFER, el derecho penal del enemigo. Hay conceptos que el señor Aznar recupera de uno de los filósofos del nazismo, de Carl Schmitt, ¿no?, que habla de la dialéctica amigo-enemigo, pero que luego hay un autor de derecho penal que es Jacobs, que construye el término derecho penal del enemigo. Y el derecho penal del enemigo es que aquel que se sitúa fuera de los parámetros de la sociedad no se merece ser acogido por las garantías procesales del sistema. Entonces, la pregunta, estamos hablando del caso Buncaria, el caso Egin, el caso Alsasu, del caso Bateragune, en el que desde el año 2009 al 2018 se privó a líderes de la izquierda abertzale la posibilidad de trabajar en términos de pacificación de la sociedad, porque se tuvo al señor Otegi en prisión, cumplió todo lo que tenía que cumplir y luego va al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y le da la razón. Pero claro, luego tenemos toda la movida de Pablo Iglesias, el caso Niñera, el caso Neurona, el tema de Alberto Rodríguez que le quitan el escaño, en un juicio con un único testigo policía, y claro, como el señor Rodríguez no canta nada, con sus 2 metros de altura y sus pelos, Vicky Rosell, que ha conseguido demostrar, ¿no?, después de haberle fastidiado la carrera en Podemos, porque iba a enfrentarse al señor tan mafioso que hay en Canarias, el señor Soria, ¿no? El señor Soria le buscó la ruina, aunque luego ella consiguió meterle 6 años de condena al juez que le había buscado la vuelta. El caso de Isa Serra, el caso de Zaragoza, del Tortuguero, y aquí tenemos el abogado también de nuestro compañero Suso Domínguez, que le acaban de presentar una querella criminal también en estos nuevos términos, ¿no? Hablamos un poco de la UFER. ¿Qué entiendes tú por eso? Sí. ¿Esto es la UFER? ¿Es la UFER? Vamos a ver, claro, en un ámbito académico yo diría que el UFER es una cosa y el activismo judicial otra. Pero como ya se utiliza por todos los medios de comunicación, yo seguía luchando. Distingan ustedes entre el UFER y el activismo partidista judicial. Pero resulta que ayer el Papa empleó el término lawfare y yo ya tengo no voy a enfrentarle al Papa la diferencia entre el lawfare y el activismo judicial. El lawfare nace en Estados Unidos, en la Escuela de Estudios Estratégicos, porque tenía la experiencia de los golpes militares de Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, y que pues eran golpes sangrientos, 30.000 desaparecidos en Argentina, 3.000 en Chile, no se sabe cuántos en Uruguay. Esto había problemas con la propia sociedad norteamericana, porque le gustaba que su ejército o que su país propiciase estos golpes de estos asesinos natos, ¿no? Y entonces se le ocurrió que había otra forma de desalojar del poder democráticamente elegido, véase Lula, Dilma Rousseff, Fernando Lugo, Cristina Kirchner,
Morales, Evo Morales, Rafael Correa, y ahora han recuperado una especie de lofer, porque han mezclado el lofer tradicional con una acción policial en que han entrado en la Embajada de México y han derribado militarmente, o sea que ya empiezan, y esto lo han hecho con todo desparpajo y hasta ahora les ha dado resultado. La querella contra el presidente del gobierno ha habido, pero el Tribunal Supremo no se ha atrevido a seguir adelante, entre otras cosas porque esos manos juristas, manos limpias, acusaban de traición a la patria, o sea que y ya ni el Tribunal Supremo fue capaz de tragar semejante disparate, pero se ha intentado. Yo pienso que de momento lo que se está haciendo es un activismo judicial que se ha puesto de relieve de forma muy preocupante. Para mí, no esperaba esto después de dedicar 40 y tantos años a la Fiscalía y a la Magistratura, de los propios jueces. Que ya no es que en un caso concreto dicten una sentencia concreta, sino que ante una ley que se está elaborando en el Parlamento, la ley de amnistía, que no saben ni siquiera cómo va a ser, que la Constitución les dice ustedes están sometidos al imperio de la ley, le guste o no le guste. A mí hay leyes que no me gustan, pero tengo que aplicarlas, no me queda más remedio. No acatarlas como dicen los políticos, yo no acato nada, ahora tengo que aplicarlas y para eso está el poder judicial, que se revela y saca las togas a la calle, lo cual está prohibido, porque solamente la podemos lucir, valga la expresión porque es feísimo, en los actos de tribunales, y antiguamente, en la época del franquismo, en las procesiones de Semana Santa. También se podía ir con toga, además había una cofradía, Jesús el Rico, y otra vez vi que soltaba un preso, Jueves Santo, y pues iba acompañado de las togas negras, claro, pobre preso, ahora ya están estos locales aquí, pero bueno, en definitiva, la posición de un juez en una resolución concreta me puede preocupar, la critico, se puede corregir, pero la posición de 1.300 jueces y juezas de la Asociación Profesional de la Magistratura, rebelándose contra el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, llegando al borde del insulto al presidente del gobierno de su nación, se han puesto beligerantemente y activistamente en contra de una ley. Respeto todas las opiniones sobre la ley de amnistía, por supuesto, pero si sale del Parlamento, el único que tendrá que decir que si es constitucional o no será el Tribunal Constitucional. Pero que unos jueces tomen esta previa postura me tiene seriamente preocupado, porque de ahí sale la fuente y estoy seguro de que el protagonista del día de ayer, el juez, cuyo nombre lo sé muy bien, pero no lo voy a decir, del juzgado de instrucción número 41 de Madrid, pues decidió admitir a trámite la denuncia contra la esposa del presidente del gobierno. Y entonces todo esto, claro, crea un clima de desconfianza. Todos los políticos son iguales, todos los jueces están politizados, y yo creo que este es un mensaje muy malo y que es un germen, una carcoma para la democracia. Las democracias, nunca un grupo terrorista ha llegado al poder. Ni en Italia las Brigadas Rojas, ni en Alemania la Baader-Meinhof, ni en España la ETA, ni en Córcega los grupos corsos. Nunca ha llegado al poder. Las democracias caen por la corrupción y por el desconocimiento
del Estado de Derecho, es decir, de la división de poderes. Y ahora aumentado por, citaba el presidente en su carta a Humberto Eco, en que esto se ha convertido no en una fábrica de mentiras y de bulos, sino en una especie de cadena interminable. Parece una cadena de montaje de automóviles, aquí tenéis una fábrica de automóviles, en la que cerca de 100 columnistas en medios digitales, que se dicen periodísticos, subvencionados por una tal Isabel Natividad. Yo ya le llamo Isabel Natividad porque ya sé, seguro, y además así figura en el registro civil. Isabel Natividad Ayuso, 46 millones de euros a esos periódicos para que escriban todos los días estos bulos. Yo siempre, vamos, lo digo de broma porque no merece un personaje que no merezca respeto, pero el pobre Goebbels era un aprendiz al lado de esto, ¿no? Es que además solamente tenía una radio, se llega a tener todo el aparataje que tiene estos ahora, la pudiera montar, ¿no? Goebbels, ¿no? Esto está adquiriendo, y yo es en lo único, en lo demás lo reprocho, pero es en lo único que llego a comprender un poco la reacción del presidente. Esto ha adquirido ya unos caracteres de verdadero tsunami. Esto sí que es un tsunami informativo. Ya veremos qué pasa, yo te doy ideas y después, además, si te queréis preguntar, pues más. Pero ahí había una crítica de Mónica Oltra del año 2020, en que decía, lo habéis hecho conmigo, pero nos va a pasar a vosotros, ¿no? Esto que atribuyen a Bertolt Brecht, que no era Bertolt Brecht, ¿no? Pero ahora ni va por él, ¿no? Vamos a ponernos en positivo, como siempre vamos a ver mal que está todo, ¿y qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿No? A ver, ¿cómo le damos la vuelta? ¿Qué harías tú si fueras Pedro Sánchez, por ejemplo, con el Consejo General del Poder Judicial? ¿Qué harías tú, por ejemplo, con la carrera judicial para hacerla más plural, más representativa de lo que es la sociedad española y que no sea un juez, ¿no?, educado en universidades privadas, y potenciar a la judicatura porque les va a examinar, que son esos profesores a veces del Opus que copan los tribunales de oposición y los que van facilitando ese tipo de selección de jueces, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué harías tú con un ataque preventivo de la URSS? El Consejo del Poder Judicial, con todo, con la división de poderes, con las garantías, con todo. Remodelarlo de arriba a abajo. El Consejo tiene un vicio de origen que a la gente además lo confunde. Creen que es el Poder Judicial. Y no, mire usted, a mí no me preocupa, fuera del espectáculo político que se está dando, que el Consejo esté como usted. Porque lo que me preocupa es que a las 9 de la mañana, aquí en la Ciudad de la Justicia, en otro sitio, en un Palacio de Justicia, en un pueblo, en el juzgado de instrucción, allí están los jueces y las juezas. Y allí resuelven divorcios, desahucios, reclamaciones de deudas, y el Consejo del Poder Judicial no tiene nada que decir. Son independientes. El Consejo del Poder Judicial les interesa a los partidos políticos, al PP y al PSOE, a los dos, como instrumento que creo que muchas veces se equivocan, no conocen el percal, para nombrar cargos que se creen de confianza y que se creen que le van a seguir, sobre todo en el Tribunal Supremo. Y eso tiene una fácil corrección, porque la Constitución lo único que impone es que los 8 vocales que no son procedentes de la carrera judicial y que en Italia le llaman laicos, no sé por qué, es una expresión que utilizan la magistratura italiana, esos tienen que ser por los testigos. Ahí no hay ninguna duda. Bueno, no hay ninguna duda, se puede corregir la Constitución, pero hay que modificar la Constitución. En cambio, respecto de los 12 vocales, jueces y magistrados, dicen que una ley orgánica determinará la forma de elección.
Bueno, pues mire usted, una ley orgánica, como la de la amnistía, necesita 176 votos. Y con 176 votos usted modifica el sistema de elección y además no sea usted cínico, porque lo único que les interesa es los nombramientos. Lo ha dicho el presidente en funciones ahora, que es nieto de un catedrático que me dio mi clase en Valladolid y con el que me tenía mucho cariño. Pues vamos a desmontar. Mire usted, desde hace más, o sea, incluso de antes de la ley orgánica del 85, los jueces decanos o juezas decanas son elegidos por los jueces de Zaragoza. Y nadie ha dicho nada. Yo sé, en Madrid el número de órganos judiciales que participan es de 404, que han elegido a la jueza decana, que se ha convertido en la cabeza de punta de lo que pudiera ser pues la rebelión judicial frente a la amnistía. Audiencia provincial. Ahora la nombra el Consejo. Pero mire usted, en Soria, incluso en Zaragoza, en cualquier otro sitio, ¿quién mejor que los jueces magistrados de esa circunscripción sea la persona que consideran más idónea para nombrarle presidente de la audiencia provincial? Esto se hace de arreglo con una ley 176 votos. Ya empiezan a decir el PSOE y el PSOE. Nos empiezan a quitar las competencias. Esto no interesa mucho. Presidente del TSJ, Tribunal Superior de Justicia. Yo ahí siempre digo que he conocido a lo largo de mi vida dos clases de presidentes. Los presidentes que yo llamaría de pompa y ostentación, es decir, que como no tienen la obligación de poner ponencias, se limitan a ir a toda clase de actos y saraos públicos y se lo pasan pero muy bien. Hay otros que no, hay otros que trabajan y se ponen, pero esas son las dos clases de presidentes del TSJ. Por tanto, no hay ningún problema que lo elijan también los miembros de la judicatura de cada una de las autonomías. Y nos queda el Supremo. Y lo ha dicho el presidente en funciones, Vicente Aguilarte, que se llama igual que su abuelo. Vicente Aguilarte, no tenemos que inventar nada. Vamos a irnos a los Países Bajos, vamos a irnos a Alemania, vamos a irnos ahora a Francia, y ya no los elige exclusivamente los vocales, sino que somos un país que tenemos la Academia de Legislación y Jurisprudencia, el Consejo General de la Abogacía, no sé qué, la denominación de los decanos de las facultades de Derecho, los miembros del Tribunal Supremo a cuya sala quiere ir ese aspirante. Con toda modestia, ¿quién mejor que yo, después de 20 años, conoce a los magistrados cuyas sentencias me he estado leyendo durante 20 años? Y vocales del Consejo, y entonces ya el Consejo no tiene esa función, y el PP y el PSOE dirán, bueno, pues para eso no nos interesa controlar el Consejo, y esta para mí sería la solución absolutamente constitucional y absolutamente racional, porque estaría muy, muy legítima. El tema sería el de acceso a la carrera personal. Dice que la independencia judicial sí que tiene un soporte constitucional, pero la imparcialidad del juez no. Entonces, pregunto, ¿esto de imparcialidad no sería mejor, insisto, introducir criterios plurales en la valoración de casos que puedan afectar a todos los ciudadanos, en lugar de que sea el juez uno solo, sin dirimir con nadie y discutir ni contrastar sus ideas con nadie, el que llegue a la conclusión? Bueno, como sabes, hay órganos unipersonales y órganos colegiados. En los órganos colegiados se suele ver de vez en cuando, en el caso del Tribunal Constitucional, esos 3 votos disidentes, pero hay muchos votos disidentes.
El voto disidente tiene un problema, que hay mucha gente que no lo hace porque tiene que trabajar doble, tiene que hacer su ponencia y el voto particular. Y deja que la cosa corra. Pero bueno, hay una deliberación, pero sobre todo lo que tiene que saber la gente, y esto lo he aprendido yo estudiando la jurisprudencia norteamericana, es que las sentencias, y esto te lo agradezco porque me lo dijiste al principio, a mí el mayor elogio, en tu caso la rebaja fue escasa, pero bueno, pero el mayor elogio que me ha hecho en casos en que no he hecho rebajas, es que, mire usted, yo he leído su sentencia y la he entendido. Y eso es lo que los jueces españoles no aprenden ni en las facultades de Derecho ni en la escuela judicial. Un juez conservador, porque yo la palabra conservador me merece mucho respeto, y no aquí se está utilizando en un sentido peyorativo que en toda la Europa y en todo el mundo democrático tiene otro sentido. Yo siempre cito a una de las personas que más ha influido en mi pensamiento, en mi formación, Albert Camus, que dijo, yo sería conservador si lo que hay que conservar merece la pena. Entonces, una cosa es los activistas de derechas absolutamente politizados y entregados a la causa, y otra cosa son los jueces conservadores. Pues el juez Holmes, que era un hombre conservador, no solamente fue el que decidió que quemar la bandera americana delante del Congreso por protestar contra la guerra del Vietnam estaba amparado por la primera enmienda y no era delito. Era un juez conservador. Y después dijo algo definitivo, mire, déjese usted de zarandajas, porque dices tú que ahora, no, ahora son más largas por el corte y pega. Porque claro, que más aquí coges y metes 40 sentencias que no tienen nada que ver con el asunto, pero oye, dejan el tomo un poquito más gordito. Y dijo, la sentencia vale lo que valen sus razonamientos. Si esos razonamientos son admisibles, aunque no los comparten, esa sentencia estará bien hecha. Ahora, si no existen razonamientos, pues el paroxismo y un poco se distienda la cuestión de una cosa que pasó en España, pero hace ya muchos años. Todavía vivía el general genocida, que cuando tenía algún problema político con el exterior tenía el comodín, como dicen ahora, de Gibraltar español. Entonces, a lo mejor algunas personas que están aquí presentes recuerdan las campañas, claro, orquestadas por el Arriba, el ABC, el Ya, Radio Nacional, bueno, poniendo a los ingleses la pérfida al guión, en fin, aquello producía un entusiasmo generalizado y distraía mucho a la opinión pública española. Y tal fue el fervor que un juez de Almería, en un pleito civil de arrendamientos, puso una sentencia en la que decía: considerando que Mrs. Lewin es inglesa y que por tanto no puede tener razón, y ese fue el razonamiento de su sentencia, ¿no? Y por tanto, léanlas, si las entienden, unas estarán de acuerdo. Por ejemplo, en una sentencia de divorcio es imposible conseguir el acuerdo. Siempre habrá alguna de las partes que no esté de acuerdo con lo que se dice. Y esto es lo importante y que tampoco se aprende. Una última pregunta, porque ya podemos dejarse luego al debate, ¿no? ¿Qué opinas sobre los medios alternativos de resolución de conflictos? Porque de alguna forma es dejar la actualidad de una parte. Yo entiendo que, por ejemplo, la justicia restaurativa debería ser clave en un planteamiento de un derecho penal mínimo en el que todos los pequeños delitos fueran despenalizados y pasaran directamente a ser tratados en una justicia restaurativa que sitúa al infractor ante la víctima y con un facilitador habla, dialoga y busca elementos de reparación
simbólica, monetaria o de cualquier otro tipo al problema surgido, ¿no? ¿Cómo se afronta el conflicto en la jurisdicción ordinaria? Sabemos que es una jurisdicción adversarial y la sentencia se impone de arriba abajo, la recurre ante el tribunal y ahí se acaba el conflicto, ¿no? Bueno, se resuelve el conflicto, entre comillas, aunque no sea cierto, ¿no? En la justicia restaurativa, el enfrentamiento de las personas ante el conflicto les hace madurar, les hace crecer interiormente y les hace apaciguar también sus sentimientos de odio y de resentimiento hacia el infractor. Y eso es mi planteamiento. Yo creo que en las comisarías podría haber un filtro en el que dijeran esto, porque los policías no hemos hablado del poder policial y cómo el poder policial condiciona toda la actuación judicial. Pero en las comisarías podría decir, bueno, este asunto fue este asunto para los servicios de mediación penal o para los órganos comunitarios que afronten ellos la búsqueda, y eso se podría dar en casos también hasta de divorcio, pienso yo. Pero bueno, ¿qué opinas tú de esto? Que de alguna forma es igual que decir a los jueces estéis de más en algunas cosas, ¿no? O podéis dedicaros a lo importante, ¿no? Los delitos de alta criminalidad, ¿no? La criminalidad organizada, o podéis ser jueces garantes de derechos para que no ocurra lo que ocurre con la presunción de inocencia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Bueno, la mediación, que es de lo que estás hablando, es una institución que en los países anglosajones se utiliza mucho y produce sus efectos, ¿no? En Norteamérica, pues, se acude al sistema de suspender la pena mediante sometimiento a una serie de conductas. Aquí también existe como medida prosdelictual y puede ser efectivo. Dejarlo en manos de la policía española me parece un poco arriesgado, por no decirlo de otra manera, ¿no? Y parece que funciona en las comisarías, que son todas mujeres, las que se hacen cargo de las denuncias de delitos de violencia sexual, y algunas veces se encaminan muy bien y enfocan bien el problema. Sería lo ideal, que efectivamente los alemanes lo tienen muy claro, porque todo esto que hablas tú de delitos, llaman delitos de bagatela. Vamos a dedicarnos a lo verdaderamente importante, y que un señor, por ejemplo, se lleve dinero a un paraíso fiscal y esté sentado ahora en el banquillo después de 7 años en Valencia. Por cierto, que alegó, y me alegro mucho por los avances de la medicina, hace 4 años alegó que tenía cáncer. Pero bueno, parece que me alegro porque no de estudio, pero también hay que reconocer que son 7 años, y eso un sistema no lo puede admitir. Y por tanto, hay que volcar todo el esfuerzo. Antes hablabas, el otro día en una reunión, en Polonia, que tan cuestionada está, 40 millones de habitantes, hay 9.000 jueces y jueces. En España, 48 millones, ayer lo escuché, 47, 5.300. Saquen ustedes las conclusiones, porque esto también, no sé, es como la sanidad pública y la privada, o sea, ya no se arregla de la noche a la mañana. El presupuesto de justicia es el más bajo de todo el presupuesto del Ejecutivo. Ahí también hay que invertir. A mí me preocupa más la formación personal. Los medios materiales, pues bueno, van avanzando. Ahora han anunciado un buen platillo la digitalización de todos los procesos. Bueno, ojalá funcione. Yo ya me pilla fuera de juego, porque además este artefacto no lo tiene que manejar mis nietos. No sé, no manejo esto, pero me temo que los grandes procesos van a tener dificultades. He asistido a algunos y tengo que reconocer que ha funcionado razonablemente bien, pero esta es la vía. Eso cuesta dinero.
no hay que invertir, y si no se invierte, pues es imposible. Sí, vamos a abrir entonces un turno de preguntas. ¿Quién quiere preguntar? Un juez corrupto es la antítesis de lo que es un juez, o sea que eso sería absolutamente inadmisible, ¿no? En fin, que diga, esto es un problema muy personal y está en relación con algo que antes comentaste, Pedro, eso de la independencia y la imparcialidad. La independencia es algo que la tiene todo el mundo. Hay un señor, que lo llevo diciendo y no voy a privar aquí de decirlo, que es el señor García Castellón, que es un juez que está dictando continuamente resoluciones prevaricadoras. Ahora bien, si esta tarde o el lunes, mañana es Inami, le entra, por ejemplo, un caso de tráfico de drogas de Algeciras, en ese momento, a las 10:30, cuando el secretario le dé cuenta, es absolutamente independiente para hacer lo que estime ver. ¿Es imparcial? Pues tendrá que demostrarlo en la forma de llevar el asunto y que además tiene capacidad de razonamiento, lo tendrá que demostrar después en la sentencia. Pero la independencia es de todo. La imparcialidad es algo absolutamente exigible. Es más, es una causa de recusación el tener intereses o sospechas de que pueda haber perdido la imparcialidad por relaciones, por supuesto, familiares o por alguna otra razón. Está la institución de la recusación, que, bueno, pues algunas veces funcionan, otras no. Y después, algo que también está en la Constitución y que la mayor parte de mis colegas, los colegas, olvidan, que la Constitución dice que los jueces son responsables. Y hay una responsabilidad patrimonial de la Administración por el mal funcionamiento de la Administración de Justicia. Y por tanto, con todo esto, pues diría como lo de la imparcialidad y la racionalidad, como decía el Evangelio, por sus sentencias los conoceréis. Una lanza a favor es el caso de Otegi, ¿no? Siendo jugador de la Audiencia Nacional, le dijo, ¿vos te declarar? Y dice, no, pues ya lo sabía yo. Y ese decir, ya lo sabía yo, le llevó a que se estimara en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que esta señora tenía un prejuicio hacia el acusado, ¿no? O sea, que para que fuera toda una juez de la Audiencia Nacional la que y se lo obligara a repetir el juicio, ¿no? ¿Era así? Sí, pero curiosamente esa señora es la que condenó al hoy protagonista de Manos Limpias, Miguel Bernard, y a Luis Pineda de Aursban por extorsión. Y el Tribunal Supremo, hace 3 meses, de una manera sorprendente, ha dicho que efectivamente que lo que estaban haciendo era muy feo, pero que era una extorsión de baja intensidad y que por tanto no llegaba al límite de constituir lo que el Código Penal considera como extorsión. 8 años de cárcel, salen en libertad y este señor pues le ha faltado 3 semanas para poner la famosa no denuncia, que no es una denuncia, pero ahí hay un programa procesal importante contra la mujer del presidente. Hombre, hay un control, pero que en la práctica es el control jurídico y el control, digamos, laboral. El servicio de inspección, yo creo que han debido cursar de la carrera a 4, 5 o 6, de todo, nada más, y casi siempre por retrasos injustificados, tenían 300 sentencias sin poner, en fin, por lo que muy humorísticamente un presidente del Consejo General del Poder Judicial, Antonio Hernández Gil, cuando le decían es que vamos a ir a Segovia, por ejemplo, que allí es un tímido laboral. Entonces, pues efectivamente, eso ha funcionado y es muy objetivo. La calidad jurídica siempre contestan con lo mismo, dice, para eso tiene usted el recurso.
Entonces entramos en un terreno que es un poco resbaladizo, ¿no? Pero claro, cuando reiteradamente a un tribunal o a un magistrado se le está revocando constantemente sus resoluciones, pues algo pasa y algo hay que hacer. Pero esto viene de atrás. Yo cuando entré en esta santa cofradía, pues el jefe, que nos trataba muy paternalmente, le dije: mira, hijo, en esta carrera es muy difícil entrar, pero más difícil que te echen. O sea que este era el planteamiento que había y que se podía hacer absolutamente de todo impunemente. Yo creo que eso está variando. Y pues hay otra alternativa que yo creo que no está suficientemente valorada y que no se ha estudiado a fondo y que pasa desapercibida en la opinión pública, que es el jurado. Porque, mire usted, es que los jueces no tienen el dominio exclusivo de la potestad de dictar sentencias o de valorar los hechos. El jurado no dicta sentencias, pero valora los hechos con el mismo criterio que un tribunal judicial y profesional. Entonces, el jurado tiene una doble virtud. Es la única institución que permite a un ciudadano participar directamente en un poder del Estado. Todos los demás es por representación. Cada 4 años voto, y ahí no hay lo que es la democracia participativa, que es el referéndum, que lo que tienen en Suiza sería la democracia participativa. Aquí la desconocemos. Pero el jurado no. El jurado, y con lo que hablo, yo no he celebrado ningún juicio de jurado, porque cuando se hizo la ley yo ya estaba en el Supremo en casación, y por tanto, pero los compañeros, algunos que tienen una opinión bastante buena de cómo se comportan los jurados, a pesar de lo que creen algunas personas. Y con eso se darían cuenta muchos jueces de que efectivamente están actuando con una impunidad y de espaldas al pueblo, porque esos 5 señores que forman el escalinado en Francia, o los 9 que forman el jurado aquí, sobre todo los 5 de Francia, y esto nos han contado muchos compañeros franceses, deliberan con ellos. Y ahí ven el contraste entre lo que es la opinión de un ciudadano racional, lógico, para ser acertada, desacertada, pero hay una deliberación conjunta y esto enriquece mucho. Aquí deliberan por separados, un poco retorcido el sistema, de la pregunta de evolución, ¿no? Pero es positivo, y además yo creo que es la única forma de aligerar, a pesar de lo que dicen algunos, determinados juicios. Porque una vez que termina el veredicto, usted ya no tiene más remedio que dictar la sentencia. Es difícil seleccionar los jurados. Está pasando ahora en Nueva York con el caso Trump, en que se complica mucho la elección de los jurados, pero es algo que es muy positivo, y el primer país hasta ahora, que dicen que China y la India, etcétera, la primera potencia mundial funciona con jurados. No tienen otro procedimiento que no sea el jurado, incluso para los pleitos civiles. Recuerden la película Kramer contra Kramer. Hay jurados también para los pleitos civiles. E incluso una novedad que a mucha gente no sabe y que se ha puesto ahora de relieve con la muerte de este futbolista rubio americano J. Simpson, y en el caso de Martin Luther King. El jurado penal, el que vio si había habido asesinato o no había asesinato, le absolvió. Le absolvió porque además ahí se necesita unanimidad y es muy difícil conseguirla. Pero tienen acción civil. Y en el caso de Martin Luther King,
El jurado que vio el aspecto civil llegó a la conclusión de que había habido una conjura gubernamental. No entra en detalles de quién es o quién no es, pero dice, no, esto no es obra de ese chalao que dispara, no, había habido una conjura gubernamental. Y en el caso de J. Simpson ha pasado. En fin, esto corregiría mucho el sistema, tenemos mucho que hacer y bueno. Hombre, hay un factor que es nuevo y al que ya he aludido de forma indirecta, que son los medios de comunicación. En una democracia, los medios de comunicación tienen un factor de incidencia sobre los poderes públicos en general y sobre el poder judicial en particular, que no existe en otros países. Por ejemplo, el apoyo del Washington Post o del New York Times o del Chicago Tribune a cosas como Watergate, los papeles del Pentágono, la quema de la bandera, etcétera, etcétera. Aquí estaríamos viendo editoriales que decían que si no se les llevaba a la cárcel y no se les colgaba de los pies, que España se rompía y que se hundía. Y claro, con esa mentalidad hay un factor que ese sí que es personal e intransferible en los jueces cuando se enfrentan a casos de esta naturaleza. Es tener el valor suficiente para resistir los embates, incluso los más rastreros. Por ejemplo, yo para su conocimiento, pues si alguien me puede ayudar, yo tengo 7 millones de euros en Suiza como un testaferro que no ha tenido la delicadeza de hablar conmigo, a ver quién me dónde está. Y esto se ha dicho en los medios de comunicación, en asuntos que intentan por tierra, mar y aire, y en el caso de Pedro Sánchez, pues por el asunto de sus cosas. Y el valor es algo que es insustituible, y eso lo descubrió hace un par de siglos, el Lord Canciller de la reina inglesa, Lord Bingham, que decía que un juez debía ser ante todo un caballero. Las señoras no podían ser jueces en aquella época, tener una gran dosis de racionalidad, de empatía, de comprensión, tener una gran dosis de valor, para empezar, y terminaba diciendo, y si sabe un poco de derecho no será ni pero lo importante era hacer, salvo diciendo que no se lo cree y que usted miente, o sea, que no tiene otra salida, porque no puede decir que si van a amenazar con romper las piernas, eso no es una amenaza, porque no tiene sentido. Lo que podrá salirse por la tangente, hombre, no está como la extorsión famosa, hombre, es una amenaza. Además, si no sabe usted aguantar una broma, que se vaya del pueblo, como decía Fila. Y eso es lo malo, que se pueden salir por la tangente de que no está probado más allá de la duda razonable, etcétera, etcétera, se salen por la tangente y ahí se queda. Robado. Bueno, ahí hay dos fases. Yo siempre esto lo he tratado porque está muy relacionado con la redacción de la ley de la memoria. Hay una primera fase que podríamos decir que está, no en mucha medida durante la Guerra Civil, pero con mucha intensidad desde el 39 hasta el 40 y tantos, en que el caso es como en Argentina. Pues lo repitieron en Argentina, eran hijos de Rojas y por tanto, pues ordeno y mando, se les privaba de la patria potestad o se les arrancaba simplemente sin ningún trámite. A partir del año 53, por ahí, yo no sé si por influencia de la firma del tratado de las bases y porque ya empezaron a venir turistas norteamericanos y tal, pues se sustituyó por adopciones fraudulentas.
que ya es una variante del bebé robado, pero en definitiva es una adopción fraudulenta que en un caso del que yo conocí eran 25.000 pesetas que se pagaban por un bebé, y ahí ya podríamos decir que hay una coacción, una variante. A la madre se le decía que no iba a poder cuidar al hijo. No había, digamos, la brutalidad de la primera época, pero las consecuencias eran prácticamente las mismas, ¿no? Y efectivamente esta segunda fase, llevarla ante un tribunal penal internacional, tiene más problemas. La primera, sin duda alguna, es un delito de lesa humanidad, o sea que para mí no hay ninguna duda de que se pueden llevar. Esta es mi percepción sobre este. Y que incluso estoy seguro que ahora, en estos momentos, se está practicando también, esto de las adopciones más o menos forzadas y incentivadas con cantidades económicas de personas que quieren ser padres o lo que sea. Pero yo en esa materia es un tema, vamos, nadie duda de las ejecuciones extrajudiciales y la desaparición forzada de personas, que es algo que está abrumadoramente demostrado, pero esta otra faceta, son dos. Bueno, pues empezando quizá por esto último, hay algo que para mí es todavía peor que lo de la media de Melilla, que es lo del Tarajal. Unos señores que reciben, o sea, porque la Valle de Melilla pues hubo una avalancha, pueden decir que aquello fue incontrolado, que si estaban en territorio, incuestionablemente eso había que agotar la investigación, y tiene unos matices distintos. Lo del Tarajal, viendo a unos policías disparar balas contra unos señores que venían nadando y que no se haya hecho nada, eso pues es una mancha y un baldón para nuestra democracia. En relación con el tema de Málaga, han mandado la inspección, ha ido la inspección de tribunales a Málaga a ver qué ha pasado. A lo mejor le ponen una sanción disciplinaria a la audiencia, habrá sido la audiencia la que ha acordado, la que ha tomado esa decisión, desconectado del juez de la Audiencia Nacional, que conozco, que estoy seguro que no hubiera hecho eso o si hubiera tenido la oportunidad de detenerlo. Pues no hay otra alternativa que una sanción disciplinaria que puede. Las sanciones disciplinarias son muy graves y leves. Entonces, la muy grave puede llevar aparejada la expulsión, las graves y las leves no, y la inspección de tribunales pues tendrá que decir que algo ha pasado allí. Yo lo que me temo, y esto sería verdaderamente dramático, es que este señor, a través de su organización, haya amenazado de muerte a los jueces de Málaga. Pero bueno, esto es una deducción puramente especulativa. En cuanto al sistema, tenemos soluciones y tenemos ejemplos. En Alemania, ya no digo Inglaterra, que es otro sistema. En Inglaterra no se puede ser juez si antes no has tenido 10 años de barrister, de abogado. El sistema no confía en la misión de juzgar a una persona que no ha demostrado, a través de 10 años de ejercicio de la abogacía, la capacidad de ser juez. Esto se puede complementar también con la exigencia de otras ciencias alternativas, lo decía antes, la sociología. En España muy pocos jueces se han leído un libro de sociología, y el señor Foucault a lo mejor lo confunden con algún ciclista del Tour de Francia, y por tanto esto es muy preocupante, la criminología, la psicología, porque no todo es el derecho. El derecho además pues lo cambian en un pilfraz. Yo siempre
Ahora ya con los nuevos sistemas estoy más tranquilo, pero antes cuando el código estaba en papel me entraba mucha angustia. Dice, lo habrán derogado esta noche. Porque claro, como era eso que llamaba Eduardo García de Internet, vivimos en un mundo de leyes desbocadas. Hasta que había que yo nunca estaba seguro de cuál era. Ahora ya con el Internet no te pone versión actualizada a entonces ya te quedas un poco más tranquilo, ¿no? Y no quiero terminar, perdonarles un poco, pero es que el asunto del presidente del gobierno, que bueno, que es de tal trascendencia que está toda la prensa internacional, o sea que ya no es un problema solamente español, es un problema además de la Unión Europea, más cercano, y un problema que preocupa a todos los medios, a todas las televisiones norteamericanas. Aquí se ha producido algo que para mí es una prevaricación por ignorancia inexcusable del juez. Porque el tal Bernal, porque Pineda es más pillo, no se ha metido en esto, no quiere tener problemas, ya ha tenido bastantes, no ejercita una querella, como se ha dicho. Todos los periodistas, infórmense ustedes que no ha puesto una querella. Lo que ha hecho es ir, y está la resolución, diciendo que él es el secretario general de un colectivo de funcionarios públicos denominado Manos Limpias. Los sindicatos, los miembros de los sindicatos no tienen la condición de funcionarios públicos, eso está clarísimo. No es una profesión, como se hacía un partido político, no es una profesión. Y entonces ha utilizado un artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882, en el que le dice al juez, mire señoría, por razón de mi cargo he tenido noticia, bueno, esto lo estoy traduciendo del texto, he tenido noticia de que algún delito público se estaría cometiendo y por tanto lo pongo en conocimiento de usted o del Ministerio Fiscal, que dice el 262, etcétera, etcétera. Un juez que sepa derecho, lo primero que tiene que decirle es, mire usted, si usted quiere denunciar a la esposa del presidente del gobierno, el sistema español, de momento, que no está modificado, le exige a usted poner una querella. Usted no puede venirme aquí a contarme la milonga y además tomándome por estúpido, diciendo, fíjese usted, señoría, de lo que me he enterado por razón de mis cargos, que la mujer del presidente tiene negocios incluso con Air Europa. Oiga, mire usted, si es que eso lo sabe hasta un niño de 7 años que vea la televisión. O sea, por tanto, usted, si quiere ejercitar, tiene que ejercitarlo en forma de querella, le puedo poner una fianza y ya seguiríamos adelante. Y en todo caso ir al Ministerio Fiscal. Por tanto, nuestro argot no estaría legitimado para iniciar ningún procedimiento. Y además lo declara secreto. Pero oiga, si esto ha salido hasta de broma. ¿Cómo usted declara secreto todo esto? Este disparate sobre disparate. Esto no se sostiene de pie. Y claro, y esto ya que me preocupa en el caso de Europa. En el caso de Europa ya es sangrante. Porque resulta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea acaba de corroborar el rescate de todas las aerolíneas europeas. Lufthansa, 10.000 millones. La TAP portuguesa, 1.000 millones. Le ha rebajado a una alianza tipo IAC de KLM con Air France a 2.000 millones. Y yo le diría, señor Feijóo, mi mujer efectivamente ha tenido, pues eso es como Europa habrá tenido, pues con cientos y cientos de institutos,
Su solución es dejar caer en Europa una compañía de bandera que está en Star Alliance. Y es más, es que si la señora del presidente hubiera estado en el Consejo de Administración de Air Europa, España tenía la obligación de rescatar a esa aerolínea. Estuviese la mujer, la amiga o quien fuese. Y esto pues se ha digerido por los periódicos a 4 columnas, en primera. Esto va a terminar en nada, absolutamente nada, jurídicamente. Ya veremos políticamente el lunes lo que nos espera. Pero jurídicamente eso no va a terminar en nada. Pero este juez se ha tragado algo que además también desde 1882 le demanda el artículo 313, que es rechazar de plano aquellas denuncias o querellas que son manifiestamente infundadas. Y esto es la denuncia. No, son 7 jueves, pero con espacios para que la cosa quede. Bueno, pues muchas gracias.